porque el Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Y dijo que es indestructible y que nadie lo podrá eliminar ni aniquilar hasta que Jesucristo venga. Y que la tercera guerra mundial tendrá lugar de una forma que no es coincidencial en el territorio que ocupa ahorita Israel. Porque ahí es donde la Biblia profetizó hace cientos de años que iba a culminar la historia con esta matazón. El imperio final del califato islámico es una serie muy, pero muy interesante, porque si hacemos ahorita un breve repaso acerca de lo que está pasando en el mundo, lo primero que vamos a ver resaltado será la influencia del Islam en todas las naciones del mundo. Permítanme nada más como un botón de muestra para que veamos por qué esta serie y de qué relevancia tiene con lo que está pasando en el mundo. El alcalde de Londres, musulmán. El alcalde de Birmingham, musulmán. Todo esto es del Reino Unido, nada más de Inglaterra. El alcalde de Leeds, musulmán. El alcalde de Blackburn, musulmán. El alcalde de Sheffield, de Oxford, de Luton, de Oldham, de Rochdale. Todos estos son dirigentes y líderes musulmanes en Inglaterra. Hay más de 130 tribunales de la ley musulmán en Inglaterra. Hay más de 3,000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. El 63% de los musulmanes no trabajan, reciben apoyo estatal más vivienda gratuita. La familia musulmana, subvencionada por el Estado con una media de entre 6 y 8 niños, reciben alojamiento gratis, igual que los alimentación. Ahora, todas las escuelas del Reino Unido deben impartir lecciones sobre el Islam y enseñar el árabe. ¿A dónde hemos llegado cuando ayer miles disque de estudiantes disfrazados del Islam o de palestinos rodearon la Casa Blanca en Washington ayer? Pusieron incendios, bombas Molotov, y el presidente Biden le ordenó al servicio secreto que se retirara y que no interviniera la policía. Hace algún tiempo vimos nosotros también miles de estudiantes en la Universidad de Columbia, Nueva York, que es el corazón, Oxford, Yale, Harvard, en el mundo entero, con estudiantes desfilando, estudiantes que nosotros asumimos o creemos que tienen un cierto nivel de coeficiente intelectual o de inteligencia, estudiantes que están estudiando para abogados, para científicos, para matemáticos, y que estamos esperando que sean los líderes del mundo en los próximos 10, 15 años, no sé, aproximadamente. ¿Cómo es posible que esta infección haya podido entrar en las principales universidades, donde está continuamente gritando desde el río hasta el mar que Palestina sea libre? ¿Cómo es posible que los estudiantes estén en el Islam o estudiantes bajo el Islam, donde explico claramente que todo, hasta el movimiento LGTB se unió a las protestas? Les digo, si todos ustedes los del LGTB van a Gaza, los matan, porque los palestinos odian a los homosexuales y a las lesbianas y a los transgéneros. Es pena de muerte y los avientan desde un edificio. Ustedes, mujeres occidentales aquí de Estados Unidos, donde hay libertades, donde todo el mundo quiere venir a vivir, se ponen las bufandas que se ponen las musulmanas, cuando allá es obligatorio, y si no se ponen ni se tapan la cabeza, la ley Sharia les permite a los esposos golpearlas. Así que increíble que
esta información no pueda ser contenida en las mentes universitarias y el mundo esté enfermo. Les preguntan a los estudiantes en las entrevistas: oye, ¿tú sabes cuando dices del río al mar, dónde están los musulmanes o los palestinos? ¿De qué río está hablando? ¿Del río Bravo? No saben ni siquiera lo que están diciendo. Acusamos a Israel de genocida. ¿Tú sabes lo que es genocidio? ¿Sabes la diferencia entre un crimen de guerra y un genocidio? Entonces, ¿de qué están? ¿Por qué son arrastrados sin saberlo? Simplemente se llama psicosis colectiva. Y esto es lo que la Biblia profetizó que en los últimos tiempos iba a suceder. Vendría una confusión global, una oscuridad global del entendimiento, y es lo que dice, acompáñenme a Daniel capítulo 12, el profeta Daniel, advirtiéndonos para que podamos en esta mañana abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, seamos sobrios y no nos dejemos llevar simplemente por la mayoría o por los medios de comunicación masivos. Que Jesucristo lo dijo: ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la mayoría a la perdición, y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la perdición, a la salvación. Muchos son los que van por la puerta ancha, pocos son los que entran por la puerta estrecha, porque son las personas, escuchen esto, las que entran por esta puerta angosta son las personas que tuvieron entendimiento de los tiempos que vivíamos, perspectiva claramente, y no pasiones, ni obsesiones, ni sentimentalismos, ni emociones manejadas, manipuladas por los medios de comunicación para hacer cosas que finalmente se van a arrepentir. Hace 2600 años, 2600 años, el ángel Gabriel, por cierto, la palabra Gabriel significa el Señor me fortalece. Si alguien se llama Gabriel, significa el Señor es mi fuerza o me fortalece. Y le dice en el versículo 4 del capítulo 12, Gabriel a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Versículos 9 y 10. Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y si nos trasladamos 700 años después al Evangelio de Mateo capítulo 24, 34 al 37, dijo el evangelista Mateo: porque como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, compraban, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es la frase que usa: y no entendieron. La frase que usó 700 años Daniel: la generación que estamos viviendo es una generación que no es entendida de lo que está pasando. ¿Y por qué no es entendida? Venía ahorita platicando con mi hijo Caleb en la carretera. Es la generación milenial y la generación Z. Están desinformados completamente de lo que está pasando en el mundo. No entienden lo que pasó en el Holocausto o el movimiento nazi. No entienden todo lo que está sucediendo en Europa. No entienden tampoco por qué Gaza está como está. Pero los medios de comunicación: es que es un genocidio y miles de civiles. Todo esto lo han inflado a un grado para ahora los malos ser buenos y los buenos ser malos. Falta de entendimiento. Pero si tú vas allá a Gaza, no duras 24 horas vivo. Y cuando dicen libremos a Gaza,
y libertad a los palestinos, lo que están haciendo al protestar es hundiendo a los palestinos, porque ellos sí quieren ser libres, pero de Hamás, del grupo terrorista que los tiene como los tiene. Y cuando griten liberen a Palestina, están apoyando a que sigan ahí viviendo y que los sigan explotando. Es el mundo en que estamos viviendo, un mundo completamente al revés, tal como la Biblia lo profetizó. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 38, y vamos a evidenciar, a demostrar, a probar que la guerra que se muestra en estos dos capítulos, la profecía que hace 2700 años el profeta Ezequiel ha vertido en estas páginas, es la más detallada de todas las profecías de la Biblia de los últimos tiempos. Es una profecía, repito, donde se anuncia una invasión a Israel en los últimos tiempos. Y en esta profecía, lo increíble es que se mencionan las naciones que van a estar involucradas en esta invasión, con detalles como lo vamos a ver a continuación. Y todas estas naciones son islámicas. Al mismo tiempo que se profetiza una invasión de una conglomeración islámica que se está formando ya ante nuestros ojos y que va a ser dirigida por un líder en contra de Israel en los tiempos finales, también se anuncia claramente que es la guerra final de la historia o el Armagedón. ¿Qué estoy diciendo? Que el capítulo 38 y 39 de Ezequiel describe la última guerra mundial, la tercera guerra mundial, la batalla del Armagedón. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta mañana? Demostrar que exactamente las características de esta guerra son paralelas, iguales, similares a la guerra del Armagedón en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver en primer lugar en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 17 al 20, que se describe al terminar esta guerra un gran banquete de Dios. Y dice así: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos, bueyes, toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis sangre hasta embriagaos, de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová. Comparemos las condiciones en las que termina esta invasión con el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y dice así, Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, jinetes, de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Exactamente, está colocada las mismas características, la misma guerra cuando Jesucristo viene por segunda vez. La evidencia más común y más clara entre esta batalla y la del Armagedón
es que en la conclusión de ambas, Dios hace un llamado a las aves, a las fieras, a los animales, para participar del banquete que se le llama de los soldados, de los miles que van a quedar tirados en el valle del Megiddo. Y notamos que también se aplica la batalla del Armagedón y del Anticristo a la misma batalla que Ezequiel, 700 años que el profeta anunció. Ahora, no cabe duda que el apóstol Juan tomó esta descripción en el Apocalipsis de Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo. Y la pregunta es la siguiente, para pasar a la segunda prueba. ¿Por qué usaría Dios un pasaje que describe la destrucción de Gog, que así se le llama el líder de la invasión de Ezequiel 38 y 39, Gog? ¿Por qué describiría Dios a Gog y lo aplica para la destrucción del Anticristo si estos dos pasajes fueran diferentes? Veamos en segundo lugar en el capítulo 38 de Ezequiel. ¿Ven por qué es importante traer su Biblia? Ezequiel 38, versículo 20. Veamos que ambos son destruidos por un gran terremoto. Que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Vemos que en esta guerra de Ezequiel 38, la presencia de Jehová, que va a ser Jesucristo, va a ser real. Se va a manifestar físicamente, porque la palabra presencia en el hebreo es la palabra panim, con P de papá y M de mamá al final. Panim, que significa la presencia física de algo o de alguien. Temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo mundo caerá a tierra. Bueno, ahora comparemos esto con Apocalipsis 16, versículo 18 al 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. ¿Qué dice? Un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ojo, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así pues vemos que no solo encontramos estas similitudes en el banquete, sino también que directamente, si todos los montes en la batalla de Ezequiel 38 y 39 van a caer, junto con las islas van a desaparecer, ¿cómo van a volver a caer años más tarde si el Armagedón fuera diferente? ¿Me van siguiendo? Si aquí se describe una guerra, en Ezequiel 38 y 39, una invasión, donde todas las islas y todos los montes van a desaparecer, entonces, ¿cómo podría ser diferente a lo que Juan comparte 600 años después, si no es que es una similitud, es un paralelismo? Están hablando los dos con diferentes lenguajes y de diferentes detalles, la misma tercera guerra mundial. Prosigamos. Ambas naciones consisten en la misma confederación. Ambas coaliciones consisten de las mismas naciones y esto es ya completamente indubitable. Ezequiel 38, versículos 4 y 5. Veamos las naciones que hace 2700 años, señores historiadores, geopolíticos que nos escuchan, maestros de escuela, arqueólogos, antropólogos, filántropos, etcétera, etcétera, la exactitud, la veracidad, la claridad de las Sagradas Escrituras. Versículo 5. La primera nación que se menciona aquí es Persia. ¿Quién es Persia?
en el Antiguo Testamento se refiere a la nación actual, número uno en el mundo en sostener el terrorismo islámico. Me refiero a Irán. En 1935 del siglo pasado se le cambió el nombre de Persia a República de Irán. En 1979, cuando los ayatollah Khomeini le dieron el golpe de estado a los Shah, le cambiaron el nombre a la República Islámica de Irán. Y desde entonces, desde el siglo pasado, Irán no es gobernado por un gobierno civil, lo mismo que en el Líbano, lo mismo que en Gaza, lo mismo que en Yemen, lo mismo que en Irak, lo mismo que en Siria. Están gobernados por religiosos. Son los religiosos, usando los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, los Houthis, ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, como en Afganistán, que son los que controlan completamente la población. El gobierno civil está simplemente de adorno. Muy bien, Irán es una de las naciones que actualmente, no me equivoqué, no es una de las naciones, es artículo determinado, es la nación que sostiene y financia en armas, en todo, a todos los grupos terroristas. Irán inició con Hamas, con Yasser Arafat y al-Husseini antes de los nazis. Antes de los nazis, ya al-Husseini, que era un califa, había unido a los nazis. Hay fotos con Hitler, fotos con él desfilando en medio de las tropas de los nazis, ya uniéndose con Hitler con el propósito de exterminar a los judíos. Como en la Segunda Guerra Mundial no pudieron exterminar con los judíos, se continuó este odio y esta idea satánica de acabar con una población étnica para poder finalizar y finiquitar el programa de la solución final de los nazis y de al-Husseini. ¿Qué fue lo que se propagó y lo que se organizó y se desarrolló? Se nombró Movimiento para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat. Husseini se muere Hitler, Yasser Arafat, el terrorista más grande del siglo pasado, toma las riendas y organiza el movimiento de Al-Fatah, que es el movimiento que secuestró en 1972 a los atletas olímpicos judíos en Múnich, Alemania, y los acabó matando a todos. Entonces, Irán no ha dejado desde 1979 como una nación islámica chiita, porque en el Islam hay los sunis y los chiitas, con la diferencia que los chiitas creen que viene un califa que le llaman el 12º imán, que se perdió de niño y que va a regresar en tiempos de guerra. Tenemos que entender todo esto para entender lo que está pasando, por el amor de Dios. Y ellos creen que cuando venga el Mahdi va a ser su guía, porque la palabra Mahdi significa guía o Mesías. Y cuando él venga, entonces Irán podrá convertirse en la nación que controle el petróleo del Medio Oriente. Y es por eso que Irán financia a Hamas, a Hezbollah, financió a ISIS, que desaparecieron parcialmente, a Al-Qaeda, que desapareció parcialmente, a los Houthis, a los talibanes en Afganistán, 6, 7 grupos terroristas en el mundo, todos financiados, sostenidos con una sola visión: exterminar a los judíos. En segundo lugar, vemos a dos naciones que se mencionan como Cus y Fut. ¿Cómo podemos nosotros, hace 2700 años que se escribió esto, poder entender a qué naciones se refiere la Biblia? Porque entendamos algo. Cuando en 1923 el Imperio Otomán turco, que duró casi 500 años,
cubrió casi todo el Medio Oriente, el Imperio Otomano Turco y parte de las naciones del norte de África. El Medio Oriente estaba en manos de los de los musulmanes o el Imperio Otomano Turco. En 1923, los ingleses derrotan al Imperio Otomano Turco. Y en 1923 los ingleses se posesionan de todo el Medio Oriente junto con Francia. Comienzan a colonizar, podríamos llamarle así, casi todo lo que es el Medio Oriente, y las naciones que ahorita nosotros vemos en un mapa, y podemos poner Jordania, Egipto, Siria, el Líbano, Irak, Irán, que son las naciones alrededor de Israel, no estaban colocadas geográficamente como lo están ahora. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber a qué naciones se refiere la Biblia? Cuando no aparecen los nombres, el de Persia pues fue muy fácil, porque ya vimos que en 1935 le cambian el nombre a Irán. Pero Cus y Fut, ¿quiénes son? Muy bien. Para todos ustedes que estudian la Biblia, la única forma de determinar las naciones mencionadas con estos nombres como Cus y Fut y ubicarlos en la zona geográfica, porque la única manera de saber en esa zona geográfica donde están Cus y Fut quiénes están, para determinar qué naciones ahora ocupan ese territorio. Tenemos que regresar al capítulo 10 del libro de Génesis. Y en el capítulo 10 del Génesis se describe las 70 naciones que se originaron de los 3 hijos de Noé. Después del diluvio, los únicos sobrevivientes fueron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Jafet, Sem y Cam, y de ahí se formaron todas las naciones del mundo. De Jafet se formó todo lo que es el territorio anglosajón, Europa. Los blanquitos, los güeritos, los de ojos claros, son europeos. De ahí vienen todos los güeritos, aunque estén ahorita en Brasil, en México, etcétera, etcétera. Los anglosajones, que era el sueño de Hitler, mantener la raza aria. Y dice que purificar esa raza, porque de acuerdo a Hitler, ¿verdad?, los güeritos y los mujeres azules eran los que tienen más inteligencia y más dotados, etcétera, etcétera. En las Olimpiadas de 1939 ganó Dodson, un negrito que humilló a los nazis, lo querían matar, tuvo que regresarse a Estados Unidos porque odiaban ellos, eran racistas. Y aquí encontramos en el capítulo 10 de Génesis que Cam funda el continente africano y Sem todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor y el Asia Central. Vean ustedes esto. Si vemos un mapa, vemos que en el Asia casi todos, ¿verdad? Vamos a ver China, Mongolia, Corea, Japón, Filipinas, etcétera, etcétera, tienen rasgos característicos diferentes de los occidentales. Aquí no hay nadie así. Y esto no es burla, ¿verdad? Simplemente es una comparación. Los japoneses lo tienen un poco más, los párpados más acá, los coreanos un poco más jalados los párpados, pero son características que los ubican a ellos como asiáticos, descendientes de Sem. Ahora bien, todos estos asiáticos emigraron y llegaron al continente americano, donde tú y yo vivimos ahorita, y entraron al continente americano por el estrecho de Bering, casi cerca de Alaska. Por ahí entraron y llegaron y formaron Estados Unidos. ¿Quiénes son los que formaron Estados Unidos? Los indios cherokees, los sioux, los apaches, todos con las mismas características asiáticas, porque venían del Asia de los descendientes de Sem. Ya casi los ojos rasgados los fueron perdiendo poco a poquito. Y llegamos a México, tlaxcaltecas, chichimecas, náhuatls, aztecas, etcétera, etcétera, con las mismas características.
Y llegamos al Ecuador, los lacandones, y llegamos a las selvas de Sudamérica, las mismas características. Todo el pueblo indígena del continente americano descienden de Sem, de los semitas. Y del otro, Sem y de Jafet y de Cam, el continente africano. Ahora bien, Cus y Fut los encontramos en el versículo 2 de Génesis capítulo 10. Los hijos de Jafet, vimos que son los que forman el grupo anglosajón europeo: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, que aparece también en Ezequiel 38, y Tiras. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodamim. Versículo 6. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut. ¿Quiénes son pues entonces Cus y Fut en Ezequiel 38? Las naciones que están formando ahorita el norte de África, y me refiero a Etiopía, Sudán y Libia principalmente, y son primordialmente musulmanas también. Ahorita la nación más grande en el mundo musulmana es Indonesia. Le sigue Etiopía. Y vemos nosotros que estas naciones van a formar parte de la coalición de naciones que va a dirigir el anticristo. Vamos bien. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Gomer y Togarma son Turquía moderna. Qué interesante. Turquía, 2700 años después, donde nos encontramos nosotros. A ver, hermano, pero Turquía pertenece a la OTAN. ¿Quién es la OTAN? Es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, que conglomera a las naciones que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial para formar el ejército de Europa e impedir que el comunismo continuara propagándose por Europa. Y actualmente, ¿verdad?, se encuentra en Bélgica, los cuarteles generales de la OTAN. Ahora que Putin invade Ucrania, Ucrania no pertenece a la OTAN, porque de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, cualquier nación de Europa que esté inscrita en la OTAN como miembro, si atacan a España, si atacan a Polonia, si atacan a Francia o atacan a Alemania, todas las naciones de la OTAN están obligadas a defender a esa nación. Y por eso se están adhiriendo, ahorita ya casi Finlandia y Suecia ya quieren unirse a la OTAN, las naciones bálticas del norte de Europa. Pero Ucrania no pertenecía a la OTAN. Y cuando vio Putin que la OTAN estaba subiendo por Europa hacia el norte, cuando en el Pacto de Varsovia del siglo pasado se estipuló que la OTAN, la Unión Soviética hizo un tratado con el Pacto de Varsovia: por favor, ya se les prohíbe a la OTAN subir más de Europa y adherir a más naciones miembros. Ya así como están, y firmaron los de la OTAN. Cuando Putin ve que continúan subiendo y tratando la OTAN de agarrar más naciones, manda y rodea Ucrania con 150,000 soldados y les dice: espérenme tantito, ustedes están violando un pacto. Aquí a Ucrania no se me metan, porque es mi patio, es el patio de mi casa. Si ustedes se meten a Ucrania y ponen misiles nucleares apuntándome a Moscú, que está a 15 minutos, pues se acabó Rusia. Y esa es la razón por la cual Putin actuó de una forma lógica, de una forma, aunque le llaman el diablo, lo que tú quieras. Él no hizo más que defenderse. Ya todas las barbaridades que ha hecho ya son adicionales, pero él lo hizo para protegerse, porque no podía. Pero Biden, el presidente de Estados Unidos, quería Ucrania porque también Biden quiere conquistar el mundo. Los Estados Unidos no han cejado de su sueño de conquistar el mundo entero, pero se enfrentan ahora con otro coloso, Rusia y Estados Unidos. Entonces estamos viendo tú y yo en el siglo XXI, donde por primera vez las naciones occidentales, Europa y Estados Unidos, que supuestamente están unidos, supuestamente porque Estados Unidos ya es un
tigre de papel. Y por el otro lado están los africanos que estaban esperando en Europa, y está en Europa que estaban esperando en Rusia y Estados Unidos también, que se unen los dos colosos, el oriente y el occidente. Y ahora se enfrascan. El oriente ya no es una pelea entre España contra Brasil o Estados Unidos contra Japón. Ahora son dos hemisferios los que se enfrentan en el tablero del ajedrez del mundo para tratar quién se come el pastel. Y antes de que puedan ellos enfrentarse, ¿qué tienen que hacer las naciones orientales? Número uno, conquistar el Medio Oriente, porque ahí está el petróleo. Número dos, China tiene que conquistar Taiwán, porque Taiwán tiene el 65% de la producción de los chips del mundo entero. Ahora que estuvo la pandemia, vimos el caos en las fábricas y en la producción de vehículos, que no había, ibas a comprar un carro, no había carros nuevos, artículos de radio y cosas comenzaron a dejar de vender porque los chips los fabrican en Taiwán. Y si China está unida con Rusia y con Irán, porque ya son compadres, y ahora que se les unió Turquía, lo voy a explicar, pues entonces tiene primero Taiwán y el Medio Oriente conquistarlo, que es lo que están haciendo ahorita, porque el Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Y dijo que es indestructible y que nadie lo podrá eliminar ni aniquilar hasta que Jesucristo venga. Y que la tercera guerra mundial tendrá lugar de una forma que no es coincidencial en el territorio que ocupa ahorita Israel. Ahí va a ser la tercera guerra mundial. Para que vean nomás las ramificaciones y la relevancia de todo lo que está sucediendo. ¿Y por qué está concentrado el Medio Oriente? Vuelve otra vez a resurgir en los encabezados de los periódicos, porque ahí es donde la Biblia profetizó hace cientos de años que iba a culminar la historia con esta matazón. Muy bien, Turquía, nos quedamos con Turquía, pertenece a la OTAN. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía actualmente, es uno de los más grandes líderes islámicos del mundo también. Hace como 1 año, 2 años, dictó una conferencia y él dijo que él anhelaba ser el próximo califa del mundo islámico, cosa que no ha podido todavía. Él propició un autogolpe de Estado hace algunos años y ahora él tiene un control completamente, pero cuando vino la guerra de Ucrania y como pertenece a la OTAN, se dio cuenta Erdogan, como otras naciones que se venden: no tengo grano, no tengo armas, no tengo petróleo. Putincito, ¿qué, mijito? Venga, para acá, aquí siéntese, mira, aquí yo lo voy aquí siénteme, aquí siéntense todito, vénganse para acá, ahorita es el tiempo, aquí yo los voy a cuidar. Yo soy la mamá de los gallinos de los huevos de oro. Júntense conmigo y los voy a proteger. Y esto ha hecho que todas las naciones de la guerra de Ucrania, porque Ucrania es el 65% que produce el petróleo, el trigo en el mundo. Y entonces si Erdogan en Turquía no tiene comida y no tiene armas, pues sufrió un golpe de Estado. Entonces ya no corrió con Biden. Y ahorita repito, Biden es un tigre de papel. Estados Unidos ya va pero así, una velocidad impresionante hacia abajo. Qué coincidencia que no aparece en la Biblia Estados Unidos. En las naciones que estamos mencionando no aparece Estados Unidos, lo que nos asumimos que va a desaparecer, ya sea moralmente, ya sea una bomba nuclear, no sabemos, pero Estados Unidos pasa a segundo o tercer lugar en la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces ahorita todos están bajo el paraguas de Putin y le dice Putin, vente para acá, y esto hace que Erdogan en cualquier momento le diga a la OTAN adiós. Vean, síganme esto con mucho cuidado. Cuando Turquía le diga a la OTAN adiós, renuncio, porque así lo dice la Biblia, que Turquía forma parte del gobierno del anticristo final, entonces Europa se queda sin ejército. Se quedó sin Inglaterra. ¿Se acuerdan del Brexit? Que renunció Inglaterra a la Unión Europea, que no querían seguirle pagando impuestos porque estaban robando en Bélgica, que es la sede de la Unión Europea. Y ahora Turquía tiene el mejor ejército de Europa, después de Inglaterra.
Y si Turquía se sale, Europa se queda como el pollito, pío, pío, pío. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Ahora, ¿qué hacemos? Y ahí es donde sale en el Medio Oriente el anticristo, que va a ser el Mahdi, como lo vamos a hablar en la próxima conferencia, que va a unificar al Medio Oriente con 5 naciones de Europa que se van a unir con naciones del Medio Oriente. Se va a formar un G10, y cuando oigamos, no especulen antes que el anticristo está acá y este y el otro, hasta que no se junten 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Una vez que se unan, van a gobernar algún tiempo el mundo, o van a comenzar a dictar los parámetros y los protocolos del mundo. De una de esas naciones surge el cuerno pequeño, que se escribe en Daniel 7 como el anticristo. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, etcétera, etcétera. De ahí surge el anticristo. ¿Y el anticristo de dónde creen que surge? Del Medio Oriente. El anticristo va a ser musulmán. Cuando el Mahdi venga, pongan mucha atención, cuando el Mahdi aparezca en el escenario del Medio Oriente, para nosotros va a ser el anticristo. A lo que ellos le llaman el libertador. Fíjense, estamos juntando las piezas. Para ellos va a ser el anticristo. Ya llegó el Mahdi, y para nosotros el anticristo. ¿Quién podría sentarse a la mesa con los judíos, Daniel 9:27, y firmar un pacto por 7 años, garantizándoles a los judíos seguridad? ¿Qué poder va a tener ese hombre para sentarse con los judíos y decirles: yo les garantizo que nadie los va a tocar? Muy bien. Si el mundo va encabezado al Islam, tendría que ser el que garantice esto a Islam un musulmán, pero un musulmán con muchísimo poder, para decirles al mundo musulmán: no se metan con Israel en 7 años, y pueden reconstruir su templo. Tiene que ser el Mahdi, el que supuestamente es el guía de acuerdo al Corán y de acuerdo a la religión islámica, que para nosotros es el anticristo. A los 3 años y medio, lo sabemos, el anticristo los traiciona, y entonces el mundo musulmán se viene contra Israel. Ezequiel 38, Ezequiel 39. ¿Me siguieron un poquito? Cuando analizamos todo de una forma geopolítica, bíblica, filosófica, podemos entender la Biblia. Y es maravilloso que podamos nosotros ser entendidos. ¿Cuál es el propósito de estas conferencias? Abrirte el entendimiento. Del río al mar, sáquese. ¿Qué mar? ¿Qué río Bravo? Ni qué río Bravo. Pero así está el mundo, o sea, es una borregada. Y lo más grave es que nuestra generación de jóvenes, y ahora la generación Z, los niños, ¿verdad? O sea, de los 90 del siglo pasado para acá, es una generación de jóvenes que están súper influenciados por el TikTok, Instagram, Facebook. Y mira qué dijeron, y a quién critican, y de quién hablan, y no es cierto, y sí es cierto, están completamente influenciados. Y lo que ven y lo que oyen lo creen y lo absorben como si fuera una realidad. Esa es la tragedia. Ya no estudian, ya no leen. Vamos a comer ahora que fue mi cumpleaños, yo le dije a mi esposa, ella sabe que me chocan los panchos. No el trío Los Panchos, O sea, hace algunos años mi esposa hasta mariachis me juntó ahí en un salón y no sé qué tantas cosas, y nunca me ha gustado a mí eso. Siempre para mí un cumpleaños, mi esposa, mis hijos, la familia o pastores y nada más. Y no tanto borlote, feliz cumpleaños, y aquí, y tú volteas a ver a todo el mundo y saludaron. Me choca. Bueno, así soy yo, ¿verdad? Respétenme. Y entonces, pues fuimos a comer, ¿verdad? Sencillo, 4, 5, 6 personas, así pasé mi cumpleaños, así como me gusta pasarlo. Y estamos platicando, y siempre que nos vamos a comer, prohibido que saquen el celular.
En la casa igual a la comida, en el desayuno y la cena, a mis hijos o los que estén ahí, prohibido que nadie. Y si tú vas a una comida y pones tu celular en la comida, es la falta de respeto más grande que tienes. Porque con la persona que te está invitando le estás diciendo, sabes, estoy atento, y si me hablan por teléfono, te dejo de hablar. Estamos ya obsesionados con la tecnología que está completamente haciéndonos adictos. Ya no puedo estar sin que alguien me diga, ¿y cómo está la cosa? Y por aquí, y tengo que estar aquí en mi aparatito día y noche, porque si no, me viene una crisis nerviosa. Pruébate un fin de semana no usar el celular, a ver cómo reaccionas. Así que te valga, ya sabes. Y no lo uses ni lo hables, a ver cómo te vas a sentir. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan adicto eres a la tecnología. Pero es triste que lleguemos a ese punto. Entonces, finalmente, aquí en nuestro pasaje, encontramos también que otra de las pruebas más grandes, que no solamente son las mismas naciones que van a formar parte del anticristo, como es posible que formen parte también de una invasión que se había enseñado que iba a ser o antes o al principio de la tribulación o a la mitad de la tribulación. La invasión de Gog y de Magog va a tener lugar a la mitad de la tribulación. Y una de las razones por las cuales yo también me equivoqué se encuentra en Ezequiel 39. Veamos lo que dice, versículo 9. Es una de las razones por las cuales llegamos a creer muchos eruditos en la Biblia, teólogos, estudiantes, que no podría ser más que antes de la tribulación. Dice así, Ezequiel 39, 9. Con esto terminamos. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán, quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Entonces deducimos lo siguiente: 7 años dura la tribulación. No puede ser que Israel se pase quemando las armas de todos estos ejércitos durante 7 años, porque a la mitad de la tribulación el anticristo los va a comenzar a perseguir. Mateo 24:15, cuando vea la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, escápense de Judea, huyan a los montes. Entonces dijimos, tiene que ser antes de la tribulación, porque son 7 años que no pueden meterse durante la tribulación. Pero si ocurre a la mitad de la tribulación, recordemos algo, decíamos, bueno, pero entonces el milenio, ¿van a estar en el milenio recogiendo armas? Sí. Y eso fue lo que nos sorprendió. Y después de estudiar un poquito nos damos cuenta que no conocíamos la naturaleza del milenio como la deberíamos de conocer. O sea, es posible que pasen 3 años y medio, los primeros del milenio, quemando estas armas, porque lo dice claramente, que no lo queríamos ver, versículo 13, los enterrará todo el pueblo de la tierra y serán para ellos célebres en el día que yo sea glorificado. Tomarán jornal, hombres a jornal, que vayan por el país, van a contratar empleados para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 años, de 7 meses, harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y los que vean los huesos de algún hombre, pondrán junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros. ¿Saben por qué? Porque estarán conscientes en ese tiempo de la contaminación de las bombas nucleares. Entonces van a poner donde vean muertos, banderas, para que sepan, ¿verdad?, que tienen que venir los que vengan con aparatos y cubiertos con trajes especiales para que ellos entierren a los muertos. Y esto va a llevarse a cabo, el único tiempo que puede llevarse a cabo esto es en el milenio. Y finalmente el capítulo 39 de Ezequiel termina diciendo, fíjense ustedes que ya el botón o la cereza en el pastel, versículo 21, pondré mi gloria entre las naciones y las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que ellas puse. Y de aquí en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Entonces, ¿cómo puede ser antes de que se convierta Israel? Cuando después de esta guerra Israel se convierte. Y lo dice el versículo 29.
No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. ¿Cuándo sucederá esto? Al final de la gran tribulación. Romanos 11, 25, 26. Y todo Israel será salvo. Esto sucederá, Zacarías 12, Zacarías 14, al final de la tercera guerra mundial. Apocalipsis 1, 7. Y verán al que traspasaron, y todos los pueblos de la tierra harán lamentación. Los judíos verán a Jesús, llorarán y podrán reconocer Baruch Hashem, Adonai Elohim. Jesús lo dijo en Lucas: hasta que ustedes me reconozcan, no voy a regresar. Hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros estaremos con Jesús recibiendo a estos judíos y entrando, y tal vez formemos parte de los sepultureros. Porque el milenio van a ser 1000 años y ya, ¿verdad? Y las características del milenio es que todavía habrá pecado, pero habrá familias, va a haber reproducción, va a haber niños naciendo, va a haber gente que se rebele al final y va a haber personas que resuciten también al final del milenio, que son los que van a pasar de la tercera guerra mundial vivos, sin cuerpo glorificado, al reino mesiánico, y van a tener que arrepentirse durante el reino de Cristo. Por eso dice la Biblia que Cristo reinará con vara de hierro en el milenio, porque habrá todavía la rebelión en el corazón humano. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Benditos los entendidos que puedan comprender el maravilloso plan de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que vivo, pero estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Dichosos y felices los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y todos los que guardan las cosas escritas en ella. Y los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos lavó y nos amó con su sangre preciosa, purificando nuestros pecados y sentándonos a la diestra del Padre en las alturas. A ti, Jesús, extendemos nuestras manos para decirte: bendito seas, Hijo de Dios, por tan grande salvación. Y en esta mañana, a todos ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y los que están aquí presentes, ábrele tu corazón a Jesús hoy, que Él ha tocado tu vida y te dice: entiéndeme, entiéndeme que separado de mí nunca vas a hacer ni lograr nada en la vida. Yo soy tu Dios que te sostengo, te fortalezco, no te dejaré, no te abandonaré jamás. Y tú podrás comprender a través de tu vida cristiana que soy real y que estoy viviendo dentro de ti para que vivas una vida diferente, una vida de santidad. Una vida donde hables de mí a tus familias, a tus negocios, a tus amigos. Una vida donde la gente se dé cuenta que algo sucedió en tu corazón. Porque eres una persona, dice Jesús, que yo solo podría cambiarte. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás. Dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Gracias por tan grande sacrificio en esa cruz, al derramar tu sangre preciosa para perdonarme y resucitar a los 3 días para demostrarme que tú tienes realmente el poder de la vida y de la muerte, porque sacaste a la luz la muerte y el evangelio y la vida inmortal. Te recibo como mi Señor en este instante y te doy gracias porque ahora sé que podré vivir y morir en paz, ya que mis pecados han sido perdonados por tan grande sacrificio que tú hiciste en mi lugar en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hola,
¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.